Buen día, profesor y jurado. El día de hoy les explicaré sobre nuestra revista digital llamada Cultural. El nombre se colocó en base a nuestro idioma quechua. Los integrantes somos Armando Sotomayor, Andrés Ampuero, Marínez Rodríguez, Ariana Romo y quien les habla, Alison Ovillus. Como sabemos, la nota informativa debe ser sencilla, confiable y concisa. Debe contener un texto sencillo de entender para el lector, ya que si contiene un lenguaje técnico se le haría complicada la comprensión. Por eso siempre es mejor un lenguaje sencillo, fácil y manejable. La nota informativa que realicé fue basada en la celebración del sexto aniversario del LUM, que es el lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social del Ministerio de Cultura. Por estos días, a partir del 7 al 11 de diciembre, se está realizando una agenda súper interesante, donde habrán exposiciones, seminarios internacionales, además presentaciones. Todos estos eventos están a cargo de personas internacionales como Juan Barbacho y Nereida Paza. Nereida Paza está a cargo de su exposición El Fuego de los Niños y aparte está a cargo de un taller para niños donde sacará su lado artístico sobre lo que saben o lo que les habrá explicado de este tema, que es el terrorismo que se vivió hace muchos años. Gracias. Mi nombre es Armando Sotomayor y les voy a hablar sobre las partes de la entrevista. Bueno, la entrevista está conformada por una volada, titular, bajada, el gorro, los créditos y el cuerpo. Empezamos por la volada. La volada contiene información que complementa el titular de manera abreviada. Normalmente la volada no pasa de una línea y contiene un dato que complementa el titular. El titular lleva una parte extraída de la entrevista o si no una frase que capte la atención del lector. La bajada complementa el titular también de manera corta y lleva un dato normalmente no relacionado a la entrevista en sí. El gorro es la introducción a la entrevista. Deben aparecer los datos del entrevistado, su edad, los nombres, en qué trabaja, todo relacionado a lo que es el entrevistado. Y también el motivo de la entrevista. Los créditos, bueno, esto normalmente es el nombre del quien realiza la entrevista, el periodista, y el cuerpo, el texto de la entrevista, las preguntas y las respuestas. Buen día, hoy voy a hablar sobre el tema que me toca exponer, que es el reportaje, el cual se llama LUN, el lugar de la memoria, el museo que nos cuenta la época más oscura de nuestro país. Este consta de una estructura en la que podemos encontrar la volada, que es el texto abreviado que te introduce al tema, el titular es el texto que contiene el tema central de todo el reportaje, la bajada, que es el complemento del titular, y luego el cuerpo, que es el texto en el que se encuentran todos los datos e información del reportaje. También podemos encontrar la conclusión, que es el texto en el que se da la idea final y central de todo el reportaje. Y las fuentes, es el medio por donde se consigue la información necesaria para realizar el reportaje. Características del reportaje. En este podemos ver que su objetivo principal de reportaje es ahondar en un tema de hecho noticioso, para así brindar información más detallada de este al público. Una de las principales características del reportaje es la investigación, pues de estas se parte para obtener la información necesaria para la realización de cualquier tema. Análisis. Para hacer este reportaje realicé un trabajo de campo, yendo al museo a recopilar toda la información necesaria y posible. También investigué mediante fuentes de información para así obtener la cantidad de datos y hechos concretos del tema. Todo esto me ayudó a realizar el reportaje, pues pude comprender más la historia del país en una de sus peores épocas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés. En este caso voy a hablar sobre la crónica realizada en esta revista. La volada que coloqué, que es un pasado que aún se recuerda, las muertes que no se olvidan, es más que nada una introducción y una gran verdad, ya que a pesar del tiempo y de los años que pasen, esto se seguirá recordando con mucho dolor. Respecto al titular, la terrible época del terrorismo que siempre será recordada,
Como lo mencioné, es algo que trascenderá con el pasar de los años, porque ya es parte de nuestra historia, sobre todo porque tiene que ver con el caso en el que me basé para armar esta crónica. De muchos que hubo, el que más destacó fue el de Uchucchacay. En la bajada, acontecimientos narrados desde otra perspectiva, quise hacer referencia a toda la información complementaria que nos brindó la visita al LUM y cómo ellos nos contaron la historia, cronológicamente. Para el cuerpo, empecé poniendo una cronología desde el año que empezó las acciones de Sendero Luminoso, que fue en 1980, así como también incluí datos sobre cómo es que se creó este grupo y quién lo lideraba. Otro dato importante que no quise que se escape en esta cronología es la aparición del segundo grupo terrorista, que es el MRTA. Y una diferencia entre estos dos grupos fue, más que nada, para terminar, a hablar sobre el caso de Uchucchacay y cómo es que este pueblito de Ayacucho fue el más afectado por el terrorismo, y de tanto miedo que hasta llegaron a confundir a periodistas con terroristas. En mi experiencia, esta crónica me ayudó también a esclarecer ciertos puntos que ya conocía como teoría general, pero ir a este lugar nos dio como que una visión más a fondo, cambió nuestro punto de vista y nos enseñó también otras experiencias terroríficas que sucedieron en aquel momento, que anteriormente también lo desconocía. Gracias. Buen día, mi nombre es Ariana Romo y el día de hoy yo voy a hablar sobre la columna de opinión. Bien, como ya se sabe, la columna de opinión es un texto a través del cual una persona manifiesta su postura o su opinión sobre algún acontecimiento noticioso de importancia y relevancia. Esta columna de opinión consiste en una presentación que es un párrafo breve de introducción al tema del que se hablará. De ahí siguen los párrafos de argumentación, donde se informa y analiza la situación que le da vida a esta columna, además que se utiliza un lenguaje personal. Por último, está el párrafo de cierre, que es la conclusión y que ésta debe de dejar satisfecho al lector. En este caso, para realizar esta columna de opinión, me basé en mi visita al museo, la experiencia que tuve desde su llegada hasta su partida y lo aprendido en mi caso. Realizar esta columna de opinión me ayudó a reflexionar más sobre lo difícil que fue esta época o estos años para todos los peruanos y las grandes consecuencias que trajeron estas. Sin embargo, esto nos da un motivo más para seguir adelante y sobre todo para seguir informándonos para que no volvamos a caer en lo mismo. Y bueno, profesora, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado nuestra exposición, tanto de mis compañeros como la mía. Y gracias por todo, por este ciclo y por todo el aprendido, profesora. Gracias, hasta luego.